Como todas las clases, en el tema de hoy, ante todo, vamos a hablar de los elementos que componen el lenguaje audiovisual. Tenemos el pensamiento positivo de hoy. Siempre es el momento apreciado para hacer lo que es correcto, afirma Martin Luther King. En resumen, la semana pasada, en la unidad pasada, hablamos del lenguaje, los signos, elementos, características principales, las características principales del lenguaje televisivo, del lenguaje radial, hablamos de la sintaxis, tuvimos una actividad referente a la misma, la importancia que tiene este elemento que es parte del lenguaje humano y que estudia el orden de los mensajes y de las ideas. Y hablamos también de los elementos que intervienen en el lenguaje televisivo, como la imagen, ya la parte icónica. Hablamos de los componentes que pueden ser pasivos, dinámicos, pasivos. En el caso de la escenografía, el cual está ahí, pero sí nos está diciendo algo. En el caso específico de este ejemplo que vemos aquí, que es el caso específico de un noticiero, sus colores, su composición nos da una armonía y una estabilidad, lo que nos hace centrarnos en el mensaje dinámico, en la parte dinámica de este espacio, que es un noticiero, que es la noticia como la presenten. Hablamos de los recursos narrativos, planos, como lo vamos a dividir en planos, movimientos y transiciones. Como el productor tiene estos recursos narrativos de los cuales se vale para desarrollar una historia, cómo influir, cómo contar una historia, cómo desarrollar un tema a través de estos elementos que son parte también. El plano es parte del lenguaje fotográfico como tal, y en los cuales son los que acompañan el lenguaje verbal, que puede ser escrito u oral, y hacen un complemento de la historia que se está desarrollando. Los planos, vemos cómo se desarrolla la historia y cómo podemos hablar de por encuadre. Cuando hablamos de encuadre, vean un segundito aquí. En la parte narrativa, componentes narrativos, ya hablamos de la parte de lo pasivo, de los planos, planos panorámicos. Planos de encuadre. ¿Qué es un plano? Comenzando y definiendo, que en Panamá también se conoce como shot. Shot o tiro. Shot porque viene del inglés. Y mucha de nuestra terminología en televisión, en radio y televisión, principalmente en televisión, viene de lo que es el broadcast, que son las transmisiones. Y ahí tomamos el tema, el término shot, que es la distancia focal o perspectiva física del espectador respecto a los objetos y personajes ubicados en un encuadre o pantalla. Como ven, la imagen número 1 es lo que nosotros vemos. Obviamente el personaje tiene todo su cuerpo entero, pero eso es lo que nosotros percibimos y lo que queremos proyectar a través de un plano. Es esencial saber cómo utilizarlo con sus diferentes modalidades si queremos que una realización televisiva sea de calidad, ya que el sentido que otorgaremos a esos objetos y a las personas será completamente distinto según utilicemos el uno u otro.
A su vez, el plano se clasifica en dos grandes categorías según su naturaleza: por encuadre y angulación. Por encuadre, que es lo que nos mantenemos en la imagen de la izquierda, tenemos el plano panorámico. Vamos a hacer una demostración mejor acá del documento que tenemos, con mejores ilustraciones. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a hacer un cambio aquí de lo que estamos presentando. Estamos haciendo un cambio. Aquí estamos. Francisco, bienvenido. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos hablando de esos elementos. Salomón, bienvenido también. Estamos hablando de esos elementos que componen el lenguaje audiovisual, principalmente de la televisión. Estamos enfocados en el lenguaje de la televisión y esos recursos narrativos de los cuales contamos los productores. A ver si puedo ampliar un poquito más la imagen. Buenas tardes, Salomón. Se aprecia bastante bien ahí. Habíamos hablado, vamos a echar un poquito para atrás lo que estábamos contando y lo que estábamos hablando, de esos elementos pasivos. Hablábamos de la sintaxis, ¿verdad? Echar un poquito para atrás esos temas que estábamos tocando. Vamos a partir desde aquí. No nos hemos perdido mucho, igual vamos a echar un poquito para atrás. El lenguaje es un sistema de signos a través de los cuales los individuos se comunican entre sí, ¿verdad? Eso lo habíamos visto la semana pasada. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, gráficos, como la escritura, o gráficos, como la escritura. La parte gráfica es bien importante. La televisión y la radio se apropian de estos signos y los convierten en elementos básicos, modificadores del mensaje que se quieren transmitir al público. Las características principales, la proporción de irrelevancia y la existencia o no de cada uno va de acuerdo a las características propias de los mismos. En televisión, la imagen ocupa el papel principal y en la radio, el sonido es el elemento protagónico. Estamos haciendo una comparativa, más que todo desarrollando los temas generales en cuanto al lenguaje utilizado en la radio y la televisión. El lenguaje televisivo, entre sus características, está que combina la imagen con el audio y los gráficos. Predomina la imagen sobre el audio y a su vez el audio sobre el gráfico. Es importante que manejen esa combinación, como se dice. Damos la bienvenida. Entonces eso, como le había dicho, predomina la imagen sobre el audio y a su vez el audio sobre el gráfico. El mensaje busca apelar a la emoción por encima de la razón. Eso es principal en la televisión. El lenguaje radial. La palabra en la voz es el principal componente, seguido de la música, los efectos sonoros y los silencios. Es descriptivo, narrativo, expresivo
y con un mensaje bien definido. Es breve y utiliza las palabras adecuadas y necesarias para expresar lo que se debe en el límite de tiempo que se tiene. Habíamos hablado, ahí les dejé una actividad sobre la sintaxis, que es uno de los muchos elementos que componen el lenguaje humano, que es el con el que estamos trabajando, obviamente, en el cual desarrollamos nuestras producciones. Y se les preguntó que definiera un poquito lo que es sintaxis, y es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones. Ayuda a comunicar las ideas de manera ordenada. Esa última línea es bien importante que nos recordemos, que nos acordemos, puesto que la sintaxis nos ayuda a tener ese orden. Un productor de radio y televisión, así como todo el equipo humano que conforma una producción, debe conocer su principio básico, lo que generará un análisis durante la elaboración del mensaje. De este modo se podrá hacer más claro, por lo tanto más efectivo al momento de crear y transmitir dicho mensaje, tanto internamente como para la audiencia. Es importante también cuando estamos produciendo, realizando una producción, que el equipo con el que estamos trabajando, todos estemos claros en los objetivos y manejemos esos términos. Por eso ahí en la unidad 1 le dejé lo que es como un glosario que abarca de temas, de términos bien formales, técnicos, hasta lo que se puede decir como la jerga del día a día que se habla en la televisión, a modo que tengan una referencia para cuando vayan al campo laboral, se manejen de ese modo y sepan más o menos el contexto donde se está manejando. Eso fue parte de lo que hablamos la semana pasada en la primera unidad. Los elementos que intervienen en el lenguaje televisivo. Por aquí vamos, que analicemos los elementos que inciden en el desarrollo de la comunicación por medio del lenguaje televisivo. Estos, como anteriormente habíamos señalado, son la imagen, sonido y el gráfico. La imagen es el principal elemento sobre el cual se estructura la codificación del mensaje televisivo. Esta codificación se constituye por varios componentes pasivos y activos. Interactúan entre sí como el set y el escenario, iluminación. Ellos son pasivos. Presentador o anchor, que le dicen. Y la efectiva predicción de estos elementos va a depender de la utilización de recursos narrativos como los planos, ángulos, movimientos y transiciones. Ya están viendo cómo todos estos elementos convergen, se combinan y hacen lo que es una producción exitosa o no, efectiva o no. Habíamos hablado de los componentes pasivos o fijos. Estos son los referentes a la infraestructura y elementos que componen el ambiente en el cual se desarrolla la imagen, como la escenografía, la iluminación, así como los elementos manipulables como las cámaras, teleprompter, etc. Esa es parte de lo que son los componentes pasivos dentro del lenguaje televisivo, que sí influyen. Cabe destacar que este ambiente puede ser controlado, como en el caso de estudios de televisión, noticieros, o menos controlado como un set en exteriores, por ejemplo, un programa deportivo transmitido desde un estadio. Cuando juega la selección, regularmente ustedes ven esos pases que le dicen, programas también que se hacen directamente del estadio. Ya ahí, por más que tengamos iluminación, hay elementos que no controlamos, como el clima. Puede ser una combinación también de un programa revista con presentadores en estudio y en exteriores. Los componentes activos, aquí donde estábamos, son aquellos que participan de manera activa, como el equipo de producción. Aquí incluimos todo, el equipo de producción, señores. Toda la parte técnica, presentadores, locutores, los invitados y la audiencia, si es un programa con público presente, ¿no? Tenemos recursos narrativos. Los componentes pasivos y activos por sí solos no desarrollan el mensaje. Así que aquí es donde entran en acción los recursos narrativos de la imagen, los cuales son los planos, que se conocen cuadres, o sea, se dividen en cuadres, ángulos, los movimientos, que son, para un mejor estudio, lo vamos a dividir en físicos y ópticos, y las transiciones. Como les decía, en Panamá
El plano se conoce también como shot o tiro y es la distancia focal o perspectiva física del espectador respecto a los objetos y personajes ubicados en el encuadre o pantalla. Es lo que vemos a través de la pantalla, en otras palabras. Es esencial saber cómo utilizarlo, sus diferentes modalidades, si queremos que una realización televisiva sea de calidad, ya que el sentido que le otorguemos al objeto y a las personas será completamente distinto según utilicemos un plano u otro. Ya se van a dar cuenta por qué. A su vez, el plano se clasifica en dos categorías según su naturaleza, en encuadre o por angulación. A la hora de clasificarlo se suelen enumerar de mayor a menor, o sea que venimos abriendo la toma y vamos cerrando. Planos en encuadre, distancia de la cámara respecto al sujeto. Plano panorámico, como lo que ven aquí. Stream long shot nos muestra por completo el estudio o escenario donde se desarrolla la producción. Nos puede mostrar incluso el personal detrás de las cámaras. Se utiliza como bumper o cortina, ya sea al inicio o salida de programa de los cortes comerciales. Específicamente cuando comienzan los noticieros, que ustedes ven todo el escenario en un momentito, eso se llama un bumper. Y después, o sea, arranca con esa toma y después se van con una toma más cerca, más cerrada, con los presentadores, en este caso, de noticiero. Un plano general, el que se le dice full shot, el que vemos a la izquierda arriba. Un plano, déjame ampliar un poquito más, porque originalmente yo lo tengo en el PowerPoint. Aquí está. Un plano general, full shot, es el plano que mejor refleja el personaje y el inmediato espacio que lo rodea, mostrándolo de pie a cabeza. El personaje o personaje toma relevancia y sus movimientos son reconocidos. O sea que ahí se ve todos los movimientos, los gestos, lo utilizamos para ver esos gestos que hace el presentador y meterlo en el contexto, en el escenario, como se dice. El plano americano es de la rodilla hacia arriba. Su línea inferior se encuentra a la altura de las rodillas. Se empezó a utilizar en el western, también le dicen plano italiano, para poder cerrar el plano al máximo sobre el sujeto, pero permitiendo que se vieran las pistolas. Recuerden esas películas clásicas del viejo oeste que le dicen, se utilizó ese tipo de plano, se utilizaba ahí, por eso que viene el plano americano. Cuando ustedes dicen plano americano, ya ustedes saben que es la cintura de la rodilla para arriba. En televisión uno de los planos que más se utilizan, porque abarca y bueno, va como más al grano, como se dice. Plano medio o medium shot limita ópticamente la acción mediante un encuadre más reducido, generalmente de cintura para arriba. También puede ser a cintura para abajo. En relaciones donde es interesante ver el movimiento de las piernas como un baile y dirige la atención del espectador hacia la persona, que es la medida del plano. Gracias a este encuadre, el espectador puede leer la expresión facial del personaje, además de obtener una información más detallada. Es el plano utilizado en noticieros, cuando el presentador sentado de pie lee la noticia mirando a la cámara. ¿Ven el ejemplo? Seguimos. El plano corto. Short shot, verán cómo se va cerrando la toma, ¿verdad? Aquí la figura humana adquiere ya contenido psicológico y aquí estamos viendo otras cosas, ya que este plano cuya línea inferior parte de las axilas permite que el espectador reconozca la expresión facial del personaje. Tiene un contenido mucho más dramático y subjetivo que los anteriores, al hacernos partícipes de las emociones de las personas que pueden llegar a ocupar toda la pantalla. Eso lo podemos utilizar ya como lo dice el texto en momentos dramáticos. Queremos reflejar una reacción, digamos que alguien le da una medalla, un premio, entonces hacemos un tiro más cerrado, un plano corto. En su momento, si están dirigiendo, ustedes le van a pedir al camarógrafo, o si son camarógrafos, van a buscar un plano más corto. El primer plano, vamos cerrando poco a poco, ante todo. Close-up shot, encuadre donde los rostros llenan la pantalla. En televisión, tanto el plano corto como el primer plano son muy utilizados en las entrevistas, combinando ambos y predominando el primer plano cuando se busca acercar las emociones del entrevistado al espectador, ya que tiene la facultad de introducirnos en la psicología del personaje. Vamos cerrando la toma un poco más. Y primerísimo primer plano o string close-up que ustedes han escuchado. Este plano encuadra el rostro humano desde la barbilla hasta la frente. Ahí hablamos de un primerísimo primer plano.
concentrando la atención en la expresión del rostro. Se utiliza para que el espectador no pase por alto las emociones de la persona encuadrada. Desde el punto de vista narrativo nos puede transmitir información sobre los sentimientos, analiza psicológicamente las situaciones y describe con detenimiento a los personajes. Plano detalle, insert shot también se le conoce, primerísimos planos de objetos o partes de personajes como una mano, un ojo, etcétera. Narrativamente se introducen entre dos planos. ¿Sabes? Un ejemplo, venimos de la toma del presentador, vamos con esta toma que quiere mostrar, digamos, lo que están viendo en el ejemplo, los audífonos, y se dice que es para que el espectador tome conciencia de la importancia del objeto o movimiento del sujeto en el desarrollo de la acción. En televisión, un clásico plano de detalle es, por ejemplo, el que muestra la mano del concursante en el pulsador para responder una pregunta en el concurso. Cuando en el momento ese le toman la mano cerrada, ese es un plano de detalle. Plano sobre el hombro, el over shoulder. Es cuando se toma a dos personajes, un diálogo, una de espalda y la otra de frente, que abarca 2/3 de la pantalla, así como ven el ejemplo. Este plano se utiliza habitualmente para en entrevistas. El entrevistador tiene el especial protagonismo, porque ahí podemos cerrar la toma de cómo está, podemos cerrar directamente al presentador, el que está haciendo la entrevista, dependiendo del tema, de cómo se vaya desarrollando la temática de la entrevista. El plano subjetivo o punto de vista cuando la cámara sustituye la mirada de un personaje. Este tipo de plano se utiliza especialmente en programas periodísticos de investigación para matizar una persecución, por ejemplo. Digamos que este carro está persiguiendo a alguien y esta es la toma que se utiliza para denotar esa acción. Ahora vamos por el tipo de planos por angulación. Por angulación señala la posición de la cámara respecto al sujeto y al suelo, tomando como referencia el eje donde se ubica la misma. Frontal. Ven ahí el ejemplo con la periodista. También llamado plano normal o plano neutro, el ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que está grabando, a la altura de los ojos. Es como bien noticioso y es que cuando vemos las expresiones y no queremos influir mucho en eso. Ven ahora el picado, el ángulo picado, que la cámara se coloca más alta que el sujeto y se angula hacia abajo. En el caso de que se trate de una persona, la mostrará al espectador en una situación de inferioridad. Se usa especialmente cuando desde un punto de vista psicológico queremos dar sensación de poder sobre el sujeto. Ven cómo se ve ese personaje ahí. Nos da la sensación esa de superioridad, de que el que está hablando, el interlocutor de él, puede ser el jefe, puede ser la esposa, que lo vio en algo. Le da esa sensación al espectador, ¿verdad? De inferioridad, el que está encuadrado, puesto que la toma está arriba. Y de superioridad, obviamente, desde donde se ve el ángulo de la toma. Contrapicado, al contrario de lo anterior, la cámara se coloca más baja que el objeto, lo que aumenta la sensación de altura y grandiosidad de este. Esto se utiliza para cuando hay discursos y el personaje es una persona muy elocuente, un ejemplo, que está dando un discurso, tú se lo pones la toma un poquito contrapicada y le das esa sensación, como para variar un poco. Seguimos avanzando. La toma aérea o cenital, la cámara se ubica de bastante altura con respecto al sujeto. Desde una torre, avión, dron, helicóptero, Spider-Cam. Suele utilizarse para planos panorámicos y donde interesa conocer la situación de los sujetos en el espacio. Es un tipo de plano que gracias a los avances tecnológicos cada vez es más fácil de realizar. Por ello, muy utilizado, ya que suelen ser muy espectaculares y estéticamente muy atractivos. Eso antes lo hacía, digamos que esa toma antes lo hacía un helicóptero y eso te costaba. Y no te generaba tanta estabilidad en la toma, si era un video lo que estabas haciendo. Hoy en día el dron ha solucionado muchas cosas. Este tipo de encuadre, esta angulación nadir o supino es aquel en que el punto de vista de una cámara se encuentra perpendicular respecto al suelo, o la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientando
de abajo hacia arriba. Es un plano que ofrece unos usos muy limitados por lo excepcional de su punto de vista, o sea que no se usa así por así, pero que adquiere gran espectacularidad, especialmente si se realiza con sujetos en movimiento, tales como paracaídas, saltos, etc. El plano nadir es el que viene de abajo hacia arriba. Este otro plano también poco utilizado, bueno, dependiendo de la temática, ¿no? El plano holandés u aberrante, la cámara se sitúa en un ángulo a unos 45 grados con respecto al horizontal, generando una sensación de inestabilidad y dinamismo provocada por el protagonismo de las líneas diagonales. Es jugando un poquito con la psicología del espectador. Digamos que eso lo vemos también, imagínense una película de un interrogatorio. Ven el interrogatorio y ven esa inestabilidad y van a ver esa cámara. Muchos directores, depende del director y de los recursos que tenga, recursos técnicos, va a utilizar ese recurso. No se abusa del mismo, pero sí se utiliza y te da esa inestabilidad, como para situar al espectador en el caso específico ese de cuando le hacen la indagatoria a la persona para meterlo al espectador en eso. Ahora, la utilización de cada uno de los planos vendrá determinada principalmente por el criterio del realizador. Ustedes son quienes en su momento que tengan que realizar, ustedes determinan las tomas y es bueno que estén claros y qué hace qué y cómo se hace. El criterio realizador debe decidir dónde y cómo colocar las cámaras y qué plano seleccionar en cada momento. Eso es muy interesante y muy bueno que ustedes como productores, cuando ustedes van al lugar, ya ustedes tienen eso bien claro y lo tienen incluso hasta plasmado, porque eso acorta tiempo de grabación, se acerca más a lo que ustedes quieren hacer, puesto que ya ustedes han pensado en eso, y es lo óptimo. Es lo óptimo. El personal técnico, camarógrafo, etcétera, obviamente que tiene su experiencia y se le respeta y obviamente se aceptan sus sugerencias. Pero es bueno que nosotros vayamos con una idea de lo que queremos. Y ahí igual, si somos nuevos en el campo, digamos que primera vez que nos mandan una grabación, siempre es bueno apoyarnos en la experiencia del camarógrafo porque siempre tiene algo que aportar. Digamos que el camarógrafo no es de nuestro departamento, digamos que es una entrevista que se hace en conjunto, ustedes son del departamento de producción, digamos, y tenemos que trabajar con el departamento de noticias, de operaciones, digamos, de un canal de televisión. La experiencia de ese camarógrafo es bien importante porque esa es parte de su día a día y ahí nos nutrimos ambos. Esta es una ilustración de lo que habíamos visto. Miren la cámara como cenital, picado. Es como un resumen de lo que habíamos hablado. Del contrapicado, miren más o menos. Y la toma supina. Ahora hablamos de los movimientos de cámara. Hay movimientos físicos y movimientos ópticos. Los movimientos podemos hablar de dos, ahí es lo que había dicho, de dos tipos de movimientos de cámara, los físicos y los ópticos. No nos confundamos porque son dos recursos bien valiosos y se analizan con estos dos, con esta división. Pueden combinarse movimientos mixtos que incluyen, un ejemplo, un traveling, movimiento físico, o con un zoom, movimiento óptico. Puede hacer esa combinación. Los movimientos físicos, la cámara se desplaza en cualquier dirección. Existen dos grandes clasificaciones para los movimientos físicos. Como lo ven aquí en la ilustración, movimientos sobre el eje de la cámara o panorámica. Estos suelen ser verticales. Eso es lo que dice en T-Lob, la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda. El T-Lob, Tilt-Down. O pueden ser los movimientos horizontales, el paneo o panning. Recuerden, esto es sobre su propio eje. O sea que tenemos un trípode base o muchas veces nosotros mismos somos el eje si estamos con la cámara o tenemos el camarógrafo con la cámara. Ese movimiento, el paneo, el eje va a ser el camarógrafo, el operador de la cámara. El pan ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, diagonales, combinados, incluso circulares. En la mayoría de los casos la cámara se sitúa sobre un trípode, como le he dicho, o se gira sobre su plataforma esférica denominada cabeza de trípode o rótula. No hay por tanto un desplazamiento de la cámara
sino un cambio de perspectiva. Eso es lo que se dice. O sea, la cámara como tal no. Es la perspectiva a la cual percibe, valga la redundancia, el espectador el encuadre. Los movimientos con desplazamiento de la cámara o traveling. Aquí la cámara se mueve físicamente en cualquier dirección, desplazándose en su eje, acercándose y alejándose de los objetos. Entre los principales tipos de traveling podemos destacar el travel in, en donde la cámara se acerca al personaje que permanece estático. O sea, cuando estamos el camarógrafo va con la cámara, se acerca, ¿verdad? Ahí lo dice el texto. El traveling out se aleja del sujeto, movimiento contrario al traveling in. Traveling de acompañamiento, el sujeto se mueve y la cámara lo hace a la vez, situada bien delante del sujeto o a su lado. Eso lo vemos también en ejemplo de película de persecución, qué sé yo, queremos representar esa escena. El traveling de seguimiento también. La cámara avanza a la vez con el sujeto siguiéndolo por detrás. El acompañamiento, que es lateral, y de seguimiento. Traveling zoom, técnica que combina un movimiento físico, ¿verdad? El traveling, con el óptico, que es el zoom. Mientras acercamos la cámara con un travel in, se realiza un zoom, se aleja del fondo, mientras que el objeto en primer plano se acerca. Eso es lo que le llaman, entre esos movimientos, brevemente recuerdo lo que le dice el movimiento de tiburón. En algo de lo que es la producción clásica, y ya estamos hablando de blanco y negro, Alfred Hitchcock era un director que se enfocaba mucho en la psicología en su serie, utilizaba esos movimientos. Estos movimientos pueden llevarse a cabo a través de numerosas técnicas, como montar la cámara en un carro o un dolly, en una grúa, con Steadicam, incluso con la cámara al hombro. Los avances tecnológicos en el ámbito de la cinematografía y la realización televisiva han permitido que el traveling adquiera una espectacularidad nunca vista, con el uso de cámaras en helicópteros, drones, cámaras sobre cables, Spider-Cam, que son las que vemos en los eventos deportivos. Más acostumbrado ya de mucho tiempo, la cámara esa que le ponen en el fútbol americano, es con un cable, esas son las Spider-Cam. O estabilizadores que a mí se le conoce como gimbal. Movimientos ópticos. Dice que a partir de la década de 1960 del siglo XX, los avances en la tecnología de la óptica y lentes de las cámaras cinematográficas revolucionaron la forma de realizar, especialmente cuando los objetos que se graban se mantienen siempre a la misma distancia física sin posibilidad de acercar la cámara. Ahí viene lo que ya muchos conocemos, puesto que nos hemos manejado en diferentes ámbitos, lo que es el zoom y el foco. Son esos dos, con sus variaciones. El zoom permite hacer que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. Existen dos tipos de zoom. Zoom in, el zoom de acercamiento cierra el ángulo del lente, reduce el ángulo de visión y aumenta el tamaño de la imagen. El zoom out, que es lo contrario, el zoom de alejamiento amplía el ángulo de visión, o sea, se va ampliando, se va viendo más, abre el ángulo del lente y disminuye el tamaño de la imagen. El foco, el desplazamiento de foco cuando enfocamos puede ser considerado como un movimiento óptico, pues permite descubrir nuevos elementos dentro de un plano a partir de enmascararlos o desenmascararlos con el enfoque o el desenfoque, algo que determinará enormemente la profundidad de campo. Nosotros vamos jugando con el foco, como se dice, o sea, vamos girando el foco cuando tenemos una cámara profesional o una cámara que podamos moverla manualmente. Y como ven en la imagen, que igual ilustra lo que viene, que es las transiciones, pero también vemos el foco, como digamos que la distancia focal va cambiando. De aquí, si vamos moviendo un poco a la izquierda, se vaya aclarando lo que está acá más cerca. Si vamos girando el foco a la izquierda, aquí va acá, esto que está atrás se va a ir aclarando.
Las transiciones es otro recurso, que es el cambio de una imagen a otra por medio de switcher, tablero de mezcla o software de edición. Importante. Lo que hacemos, lo que editamos por parte de edición, no es más que una imagen a otra, un pegue de una imagen a otra. En vivo o con televisión en broadcast se hace con un tablero o switcher, que es lo que apreciamos, y que hace el mismo efecto. Se programa y puede ser por corte la más utilizada, que va de un lugar a otro, y disolvencia. Pero existen muchas transiciones, más que todo en el mundo de las redes sociales, los medios sociales, que hay una infinidad de... Por ahí le voy a dejar la referencia de las transiciones más utilizadas en el mundo digital. Pero estas son las básicas, el corte y disolvencia. Con esto podemos hacer muchas cosas. Las películas, en su mayoría, todos son por corte. Son esas las transiciones. Pocas son transiciones espectaculares que se utilizan. Vamos a hablar un poco de la fuerza de la imagen. Un segundito acá, para entrar en lo que es sonido. Este es como un tipo de conclusión, que el programa televisivo tiene que ofrecer el mensaje con imágenes. Las imágenes no son la realidad, sino una representación icónica, y no se dirigen a la capacidad racional del receptor, sino a la capacidad emotiva. Nosotros con imágenes queremos afectar, como lo habíamos dicho allá arriba en el texto, más atrás del texto, las emociones del receptor. Por eso que siempre se buscan imágenes impactantes, siempre se busca, digamos que en el plano de la noticia, siempre se van a buscar esa imagen cuando, digamos que grabamos un fuego, la parte más dramática, donde explotan cosas, etcétera, puesto que queremos captar la atención, en este caso, del receptor del mensaje, que en este caso sería el televidente. No apela a la razón del receptor, lo que convence o deja de convencer, la que analiza y toma distancia frente a la información recibida, sino que apelan a la respuesta impulsiva y que el receptor se implique en lo que le llega, sin distanciamiento. En plano noticioso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, a veces se dispone de noticias de importancia, pero sin imágenes, lo que impide y dificulta su aparición en el noticiero. Si no tienen imágenes, señores, más en este tiempo que ha aumentado los medios digitales y que de cierto modo compiten o son una alternativa a los medios tradicionales, si no tienen imágenes, esa noticia no dice nada, como se dice. Yo te puedo decir que hubo un robo y yo como periodista te puedo decir a ti, te puedo echar todo el cuento. Hubo un robo en X banco, X involucrado, pasó esto, pasó lo otro, se explotaron los carros, se fugaron, hubo un tiroteo. Pero si yo no tengo imágenes sobre eso, señores, esa noticia, ¿qué va? Por eso que a veces no va. Hasta aquí la parte de los planos, la parte visual, vamos a entrar en el sonido. Yo quisiera saber si usted tiene unas preguntas, aportes, tienen interrogantes referente a específicamente a estos temas que estamos tocando, ¿qué les parece para ir desarrollando temas así? El espacio de ustedes. Se dieron su vuelta ya por las actividades que hay son actividades sencillas. Hay un taller investigativo sencillito ahí que es el 5% de la nota. Ahí vamos a ir subiendo las otras actividades para ir Sí, desarrollando. profe, sí. Yo lo he revisado. Ajá, Es el de la sintaxis. correcto, sí. Estoy esperando que todos entreguen para revisar cómo es y por ahí mismo le voy entregando las notas para que tengan ya vayan teniendo idea de cómo van. Tenemos fecha límite hasta hoy, creo.
Sí, todavía tienen, no se lo quería decir, pero tienen hasta el final de todo el día de hoy. No lo den para último, porque a veces se va la luz. Anoche a mí se me fue la luz aquí, que me atrasé en muchas cosas. Ah, ya la. Ay, entonces, eso, pues a veces se va la luz, a veces la conexión de internet, a veces que está tan mala, nos abandona. Así que les recomiendo que lo antes posible ahí le metan ahí a esas actividades. Incluso podemos agarrar un espacio de esta clase, no tengo problema con eso, para que ustedes pasen allá y desarrollen al final de la clase. ¿Qué les parece, muchachos, cómo perciben esto del lenguaje? ¿Han tenido conocimiento de esto? Ciertamente, dos unidades ya han trabajado en el Sí, medio y lo eh, manejan, pero justamente habíamos dado también los tipos de planos en otras materias ajá, y, y ya pudimos como asimilarlos un poco, pues. ok, Sí, profe, por ejemplo, en fotografía y en esa materia, ajá, pues, ajá, ahí fue donde yo, pues, y los compañeros aquí presentes, pues, hemos estado, ¿cómo le puedo explicar? Enfocados, pues, ok, o de eso, de cada uno de los planos y eso. Los movimientos de cámara, sí, no. ajá, Eso es nuevo, lo que usted nos está dando, pues, de los movimientos de ok, cámara. ok. Sí, ese es un compendio porque como todo está dentro del lenguaje, por eso que se los toco, no crean que eso, si agarramos punto por punto, ustedes deben saber, eso da pa bastante tema. Pero sí es importante que lo mantengan ahí y lo relacionen y sepan todos esos recursos. Aquí lo estamos viendo como un recurso del lenguaje. Ajá, y acuérdense de que ustedes como productores, realizadores, ustedes tienen que saber, se puede decir, como mantener ¿cómo se llama? Las riendas de su producto, que las circunstancias no se les quede, o sea, se les escapen de las manos sus ideas, pues. Esa es la idea de esto. Saber manejar tanto el lenguaje y los recursos que ustedes tienen, que al momento de plasmar la idea que ustedes tienen, de que ustedes la pensaron, ustedes se sentaron, se reunieron con su equipo o solos, tú dices, ven acá, yo quiero hacer un programa investigativo de persecución, un ejemplo. Y ustedes ya saben, tengo que hacer una toma así, así, tengo que hacer esto le va a dar más valor. Si ya pongo la toma en el ángulo picado, contrapicado, ¿qué me va a denotar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque así ustedes llevan su producto y van a sentir esa satisfacción profesional mucho más, o sea, de mejor manera. Que simplemente, digamos que no, un ejemplo que no nos toca, muchas veces no nos toca manipular la cámara y dependemos de un camarógrafo. Y si no sabemos dirigirlo, no sabemos lo que quiere, el camarógrafo obviamente por su experiencia él va a aportar lo que él sabe, pero muchas veces no coincide con nuestras ideas. Y no quiere decir que el camarógrafo esté mal o que nosotros estemos mal, pero es que simplemente las ideas no llegaron, pues no se pudieron, no hubo una convergencia. Entonces la idea de eso es esto, los recursos que tenemos como productores. Son las 3:45. Si les parece, hacemos una pausa, muchachos, hasta las 4. Vamos con la segunda parte de lo que nos compete en el día de hoy. Preguntas hasta el momento. Estamos claros en lo que hemos visto hasta el momento. Las actividades, ya sabemos que tenemos hasta el día de hoy para entregar ese taller investigativo con habla de la sintaxis específicamente. El sonido es el otro elemento que integra el lenguaje audiovisual. Recuerdan que estábamos hablando de que hablábamos de que en la televisión interviene el sonido o el audio, la imagen y la parte gráfica. Esos tres elementos forman parte del lenguaje televisivo principalmente. Entonces decimos que el sonido es otro elemento que integra el lenguaje audiovisual, tiene un alto grado de importancia, pues al combinarse con la imagen captan de mejor forma los sentidos del espectador. El sonido en una producción televisiva puede tener voces, ambientación, música y efectos. En una transmisión en vivo con presentadores, el micrófono
es el que capta dichas voces. El sonido ambiente suele tener como fuente principal el clip de video que contiene la noticia. Entonces, cuando hacemos una mezcla en vivo de voces y noticias, que le ponemos el sonido ambiente. En este caso sería el VO. Ese término lo utilizamos y lo vimos en la primera unidad. La música y los efectos provienen de un reproductor digital. Estas fuentes son procesadas de manera individual y mezcladas en la consola del audio para salir simultáneamente con las imágenes proyectadas. El sonido en televisión cumple las siguientes funciones, es lo que vamos a hablar. El sonido que hace, crea continuidad y ritmo. ¿Qué decimos con eso? Es fundamental cuadrar las imágenes en un panorama sonoro adecuado que incite a continuar viendo el producto creado. En este caso, estamos hablando mucho de lo que es el noticiero, porque es lo que más se produce en Panamá en vivo y que es como que lo que más compite en los canales, como que el producto que más tienen, aparte de los programas revistas. Pero la competencia de noticiero es mucho más fuerte. En el caso de noticiero, las voces deben escucharse parejas y al mismo nivel que los demás elementos. La musicalización debe ser ágil para contribuir con la continuidad. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones que capta la atención. El sonido es el responsable de pronunciar los momentos álgidos, subir el volumen, integrar melodías diferentes, incluso cambiar el tono de escena, ayuda siempre a hacerse con la atención del público, siempre jugar con esos niveles. También el sonido nos ayuda a crear sensaciones. Si queremos que entre el objeto de nuestro programa se encuentre ser recordados, tenemos que crear sensaciones diferentes. Debemos conocer al público y tener claro nuestras metas. A partir de ahí, crearemos e incluiremos sonidos para hacer que la sensación buscada nazca de nuestro público. Esta es la parte de sonido. Hablamos de las funciones del sonido de la televisión. Vamos a la parte gráfica, que es otra parte importante del lenguaje televisivo en este caso. Estamos hablando de la televisión, ahora venimos con la radio. El gráfico en televisión lo constituyen todas aquellas imágenes, lo que ven ahí, gráficas o animaciones creadas para ser incorporadas a la transmisión. Pueden ser imágenes que llenen toda la pantalla o parte de la misma, conformando la línea gráfica, así se le conoce, la línea gráfica de un programa, dándole la identidad del programa o canal de televisión. Es el elemento que complementa la explicación de la imagen y refuerza el texto desarrollado en la locución. En televisión encontraremos las siguientes variantes. Vamos a hacer un poquito aquí, vamos a avanzar. Vamos a para acá. Se me adelantó. Que no lo quiero dar con esta imagen fija. Déjame un segundo. Vamos a cambiar lo que estamos presentando. Vamos a hacer un cambio aquí. Aquí está. Estamos viendo la parte gráfica. La parte gráfica. Este detalle bien importante que complementa todo lo que es el lenguaje que manejamos en la televisión. Espero que se vea bien ahí, se aprecie bien ahí. Estamos hablando de los logos, que es el elemento gráfico que identifica un canal o un programa. También se conoce como mosca, en otros términos se le pone como mosca, por su ubicación en los espacios superiores, ya sea izquierdo o derecho. Ahí tienen el ejemplo de los logos. Todos sabemos lo que son los logos que identifican y es parte de ese lenguaje que quiere proyectar el medio televisivo. Títulos o CG, muchos le dicen títulos, CG,
Lower es cualquier gráfico o animación que contiene texto y se ubica en el tercio inferior de la pantalla. Por lo general, este contiene el nombre de quien aparece en pantalla, así como el texto explicativo de la escena. Estamos claros ahí. Se observa claramente la utilización para describir. También se describe una escena, como lo dice el texto. La gráfica full es cualquier gráfica o animación que llegue a ocupar toda la pantalla. Por ejemplo, una tabla de posiciones en una competición deportiva. Eso se le dice full. Las animaciones, esto lo vemos en deporte y otras cosas, más que todo en deporte, las animaciones en 2D y 3D y la realidad aumentada entran en la parte gráfica y son animaciones que se sobreponen a la imagen. El ejemplo aquí de esta alineación, cómo se presentan los jugadores, la parte gráfica, por encima de la realidad. Por eso que esta parte, esto se le dice realidad aumentada, va encima de la realidad. Como pudimos observar, los gráficos refuerzan el mensaje y los textos que contengan deben ser lo suficientemente explicativos y cortos para ser captados de la mejor manera por el espectador. Tiene que ser rápido, corto esos textos. Aquí sí, vamos a la parte gráfica. Hacemos el cambio. El cambio aquí. Aquí está. Pregunta. Vamos a hablar de esos elementos que intervienen en el lenguaje radial. Al contrario de la televisión, la radio no nos muestra las imágenes de los hechos, sino que nos las sugiere para conseguir que nuestra mente represente lo que está pasando de la forma más realista posible. La radio necesita 4 elementos que son los que tienen en la gráfica: la palabra o voz, la música, los efectos, ya sea en forma de efectos sonoros o como ambiente, y los silencios, que son las pausas. Con estos 4 elementos que intervienen en el lenguaje radial, estructuramos un mensaje. Seguimos aquí, vamos a hablar con el primer caso. El primer elemento, que es la palabra. La voz de alguien que nos cuenta algo ya es suficiente para encender nuestra imaginación. Pero para que tenga y surja el efecto deseado de incitar a la escucha, hay que respetar algunas reglas o técnicas, de modo que puede que el oyente se aburra o simplemente se distraiga con otra cosa. La música. Una musicalización adecuada va a ayudar a captar al oyente y a anclarlo al mensaje que le queremos contar, pero además nos puede ayudar a organizar lo que queremos decir y proponerle un ambiente sugerente que le ayude a imaginar una situación. La música de fondo al inicio de un mensaje va a atraer la atención de la audiencia. Estamos hablando del segundo elemento, la música.
En el caso de unos titulares al inicio de un noticiero, esa misma música puede servirnos como elemento separador entre nota y nota. Ayuda a situar a un personaje en un contexto, la ópera, un carnaval, depende de la musicalización. Vamos acomodando el mensaje, la musicalización de acuerdo al mensaje. También puede sugerir al oyente un clima emocional. Una música suave para un momento romántico, una canción alegre para un espacio de fin de semana en la radio, digámoslo así. Otro elemento, el tercer elemento, digámoslo así, son los efectos. Estos pueden ser sonoros, ambientes propios de la grabación que se narra o efectos de sonidos preproducidos. Los mismos cumplen tres funciones. Ambiental. En cuanto al sonido ambiente, nos ayuda a situar a los personajes en la escena. Por ejemplo, una protesta donde se escucha de fondo megáfono, gente gritando y consigna, ahí el efecto está haciendo eso para ambientarnos. Nosotros vamos en el carro y vamos escuchando la noticia y bueno, de ahí determinamos, chuzo, está prendido el ambiente, digamos que escuchamos algo, o no se escucha nada, porque el periodista puede estar diciendo que está pasando un poco de cosas, pero si no ponen el sonido ambiente, le resta el impacto a la noticia. Otra función es expresiva, crea sensación con la utilización de ambiente y efectos, por ejemplo, sonidos de autos, toque de claxon, sonidos propios de un tranque, creará una sensación de estrés que nos ayudará a sentir la sensación de angustia que vive el personaje cuando estamos haciendo una narración, una radionovela, digamos que queremos ambientar, utilizamos estos tipos de efectos. En la narrativa, una función narrativa ayuda a los efectos, que aquí los efectos sonoros que utilizamos cobran vida por sí mismos para mostrarnos el paso del tiempo o acciones que está realizando el personaje. Por ejemplo, a ponerle un ejemplo, Juan terminó su jornada laboral. Seguidamente podemos poner efectos de paso bajando la escalera. Bla, bla, bla. Puerta de un edificio que se abre y se cierra. Bla, bla. Más pasos. Puerta del carro que se abre y se cierra. Un suspiro. Y una llave que arranca el carro. Son puros sonidos. Con todo esto nos ahorramos el tener que contar que sale de la oficina, toma el carro, arranca el carro. Son puros sonidos que crean y que cumplen la función narrativa. Eso lo podemos hacer con puros efectos de sonido. Vamos a hablar del cuarto elemento, el cual es el silencio. Los silencios en el mensaje radial, siempre que no sean errores en emisión, son tan importantes como la palabra, la música y los efectos. Los mismos pueden cumplir las siguientes funciones. Crea suspenso o tensión. Por ejemplo, en una narración en la que se espera que el protagonista encuentre un criminal tras abrir la puerta de un apartamento, ahí le metemos un suspenso, un silencio, crea ese suspenso. Otra función puede ser un tiempo que le ofrezcamos al oyente para reflexionar. Le hacemos preguntas, más que todo eso en la radio, que cuando se hacen programas de opinión y se personaliza el mensaje. Y abrimos las líneas y ante todo le lanzamos la pregunta, digamos. Y entonces, digamos que lanzamos una pregunta al aire. ¿Usted qué piensa de esta tercera ola que se dice que va a pasar con la pandemia aquí en Panamá? Y bueno, ahí le das ese espacio para que reflexione. O simplemente puede ser una pausa, esa es otra función que tiene el silencio, como un punto de un texto, porque no podemos leer todo. Nosotros como tenemos de productores radiales, tenemos que saber llevar los tiempos. Y si somos nosotros los que estamos haciendo la presentación, la locución, esta debe ser bien, o sea, tiene que estar bien puntuada para hacer las pausas y no leer todo como carretilla o todo lento en cámara lenta, que sea aburrido. Avanzamos. Los recursos sonoros en la radio son pequeñas piezas sonoras que nos ayudan a realizar una emisión. Vamos a ver lo más importante y qué funciones tienen. De identificación y separación.
Cuando hablamos de izquierda a derecha, o sea, no se veía. De izquierda a derecha vemos la función que tienen esos elementos recursos sonoros de identificación. Sirven para que el oyente identifique el programa y la emisora que está escuchando. Son de gran utilidad cuando uno enciende la radio y debe recorrer el dial para encontrar la emisora que desea. Es una pequeña llamada que nos indica qué emisora estamos escuchando. Generalmente se trata de una pequeña locución que nos señala la emisora y el punto del dial que se encuentra. Esta voz puede ir acompañada de unas notas musicales de fondo o incluso algunos efectos sonoros como ponches. Esa es más que todo como la identificación de la emisora. Nos sirve como identificación. Como separación. Estos recursos sonoros sirven para separar y organizar los contenidos dentro de un programa. Aquí podemos mencionar a las cortinillas, bumper de un pequeño segmento que permite identificar el inicio de un programa, el inicio de una sección u otra, salida o entrada de comerciales o el cierre. Su duración por lo general es de 10 a 20 segundos. En caso muy extenso, unos 30 segundos. 30 segundos en radio es un mundo. Puede ser solo el nombre del programa o sección con el fondo musical. Suelen estar compuestas por música, mientras que el estilo deberá corresponder al formato del programa y el corte que tenga. Ya sabemos que estos recursos sonoros nos sirven de identificación y de separación, porque el programa que hagamos radial, digamos que un top 10, tiene que haber esas pausas musicales, tiene que haber esos cambios de ritmo para lo que es los comerciales y que se entienda el mensaje. Hablamos ahora de los planos sonoros. Déjeme cambiarle la gráfica. Vamos a hablar de los planos sonoros. Cuando hablamos de planos sonoros, lo que intentamos es representar la intensidad con la que nos llega el sonido, a nosotros un sonido, y la distancia a la que está, a que esta fuente, de la fuente está el sonido. Cada cosa que podamos apreciar más cercana o que oímos con mayor intensidad nos marcará un plano sonoro. Ahí está. Los planos sonoros como recurso, eso es lo que utilizan en la radio. Tenemos de izquierda a derecha, en una misma gráfica, vamos a ir desarrollando estos puntos. Lo que es el primerísimo primer plano, no tiene una excesiva intensidad, pero la cercanía de la fuente hace que nos llegue el mensaje de forma muy clara. Tenemos este tipo de plano cuando susurramos al oído de alguien o nos acercamos a él para realizar una confidencia. En la radio se consigue hablando de forma susurrada, muy cerca del micrófono. Ese recurso lo tienen muchos DJ cuando están al aire y qué sé yo, y esa interacción con las oyentes, y la oyente dice, ay, qué bonita voz, qué sé yo. Ustedes saben lo que se escucha en los radios, en los programas de radio, y el DJ hace alarde de ese tono de voz, ese timbre de voz, y se acerca y susurra. Eso es para generar esa interacción con el oyente. Hablamos de primer plano, ya hablamos de primerísimo primer plano, que su característica pudiéramos decir que es susurrar. El primer plano, el segundo de izquierda a derecha, equivale al sonido de algo cercano a nosotros. Una persona con la que mantenemos una conversación, un golpe en la mesa, una fuente sonora, está muy cerca y el sonido nos llega con bastante intensidad. El mensaje resulta muy claro. Se consigue hablando directamente al micrófono con unos 4 o 5 dedos de distancia. Esa es la distancia adecuada de la utilización del micrófono en la radio. Básicamente es lo que hacemos lo que estoy haciendo ahora. Una comunicación está en primer plano, me están escuchando claramente, sin interferencias. Claro, yo no soy locutor ni manejo esos recursos, pero básicamente es lo que pasa en la radio. Cada uno tiene su feeling. El segundo plano, o plano medio, aquí el sonido ya no llega del todo nítido que podríamos obtenerlo, bien porque la fuente se encuentra un poco lejos de nosotros o porque el sonido nos llega con una ligera pérdida de intensidad.
En radio se consigue combinando dos técnicas, alejando la fuente entre unos 40 centímetros y 1 metro, o sea, el micrófono de la persona que está hablando o la fuente del sonido, o bajando ligeramente el canal de la consola, ya este modo técnico, a la hora de hacer la emisión, usando las dos técnicas a la vez. Un tercer plano, o plano general, en este caso, el emisor está bastante alejado de nosotros y el sonido llega con una notable pérdida de intensidad. Se escucha lejos, por allá decimos que está en tercer plano. En radio lo podemos representar con una combinación de técnicas similares a la anterior. En este caso, alejaremos la fuente del micrófono más allá de 1,5 metros. Se consigue un efecto similar si hablamos de espaldas al micrófono y bajaremos el canal de la consola un poco más. Todo esto dentro de la narrativa de la radio. Estos son efectos, son recursos que intencionalmente se hacen. Muchas veces pasan por error. Digamos que se escucha eso en un tercer plano o en un segundo plano, una voz en el cual un programa de un panel de opinión donde hay varios invitados, pero ¿qué pasó? El micrófono está en una mesa redonda y el micrófono de uno de los invitados no funciona o está apagado, está desconectado. Y entonces, ¿qué pasa? La voz de ese personaje, de ese invitado, no se escucha en primer plano, sino que pasa a un segundo o un tercer plano, dependiendo de la distancia que esté del micrófono que sí está activo. Digamos que es el del presentador principal, sí está activo, y el del invitado está desactivado, y el audio del invitado se va a escuchar por el micrófono del principal. Entonces se escucha en un segundo plano, tercer plano, y eso es, si es así de manera de error, es un error, e interviene de manera negativa en el desarrollo del mensaje, que es lo que estábamos hablando. Plano de fondo, plano fondo. El plano de fondo lo ocupa aquellos sonidos más débiles que llegan a nuestros oídos. Generalmente, en un pasaje de radio no vamos a escuchar más de 3 planos. No se escucha más de 3 planos a la vez. Y al más débil le llamaremos plano de fondo. Lo que escuchamos al fondo es como cuando estamos hablando. Yo al fondo escucho algo. Ahí, cuando tú hablas por teléfono, bueno, es ese plano de fondo. En radio se consigue básicamente bajando el canal de ese sonido, hasta conseguir que sea un sonido apreciable, pero sin ningún tipo de protagonismo. Generalmente, y como se trata de sonidos que van a ir muy bajos en la mezcla, conviene grabarlo en un primer plano, o como mucho en un plano medio. Ese ya cuando queremos hacerlo de manera intencional como recurso. Aquí estamos. Experiencia de YouTube. Ajá, esto es lo que le recuerdo. El canal se llama Docencia Audiovisual. El trabajo final, muchachos, tan claros. Los que están presentes, igual los que queden en la reunión, si estamos claros en ese trabajo final, se trata de una resolución de un problema. El trabajo final en 2 etapas, 2 partes. La resolución de un problema y el otro es la realización de un rundown. De un tema del primer tema, ¿no? Que es el problema a desarrollar. Por acá. Creo que hemos visto todo hasta hoy. Profe, ¿cómo así con un rondado? Y te disculpe, Ajá. pero ¿me puede explicar lo del examen? Que no Sí, estoy claro, en claro. algo Sí, claro. sí. Bueno, el trabajo final no va a ser un examen como tal, va a ser 30% de la nota y se va a basar en 2 partes. Creo que tengo aquí la gráfica, déjame buscarlo para explicarlo cómo es. Ajá, está Pero bien, profe. sí Muchas gracias. sí te adelanto que, bueno, es un caso, déjame ir buscando, y te voy hablando y mientras voy buscando. Es un caso en el cual vamos a aplicar lo aprendido en clase, pero va al plano más que todo de relaciones públicas, digamos, y de manejar conflictos como productores utilizando un lenguaje adecuado. ¿En qué sentido? El problema que se plantea
va dirigido a que es un presentador, póntelo así, el problema va a ser así. Es un presentador de cual tú eres el productor del programa. Entonces, ¿qué pasa con con este presentador? X. Ese presentador se metió en problema, o presentadora, o locutora o locutor. No nos encerremos en televisión nada más, puede ser en radio. Entonces, ¿qué pasa? Se metió en problema, ya sea un escándalo, al punto que es un escándalo y te puede afectar tu programa. Pero ¿qué pasa? La salida más rápida de la gerencia es desvincularlo. Pero en este caso la gerencia decide mantenerlo, puesto que digamos que es amigo del gerente y también una persona que tiene, que maneja, que trae muchos clientes. O sea que si él se va del canal o del medio donde se desarrolla el programa, esa persona se lleva a todos sus clientes y el programa queda en nada. Entonces, ¿cuál es la labor del productor? ¿Cuál es el problema en sí? Es desarrollar una comunicación interna y externa que trate de aplacar esa situación, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? El problema tiene que plantear el problema. O sea, ¿qué fue la situación, digamos, la situación vergonzosa, pongámoslo así, del presentador? El nombre es ficticio, el programa es ficticio, el medio es ficticio. Eso sí es importante que lo tengamos, no usamos ningún nombre parecido ni nada. El formato del programa sí ustedes lo deciden. Digamos que el presentador es un presentador de un programa de horóscopo, pongámoslo así. Ya ustedes deciden eso en el texto y lo explican, ¿verdad? Entonces presentan una comunicación que es la que se va a presentar a los medios en las redes sociales, tratando como de aplacar porque la gente, ¿qué pasa? La situación se hizo viral, pues. Estoy hablando bien genérico porque no quiero darle ideas así para que ustedes desarrollen. Entonces, ¿qué pasa? Usted imagínense la situación. El presentador, presentadora se metió en problemas, como les dije, y se hizo viral. Entonces, usted tiene que ver cómo manejar esa situación mediante un comunicado utilizando los recursos que son. La segunda parte de eso es la utilización, ya es un poquito más técnico, es la utilización de un rundown. La importancia del rundown, vamos a estar hablando en la próxima unidad, la importancia del rundown como parte de la planificación en la producción, el lenguaje que se maneja ahí. Les recomiendo revisar la unidad 1, donde se manejan lenguajes técnicos, lenguajes de jerga, para que lo apliquen en el rundown. El rundown ahí vamos a tener la descripción del programa de manera adecuada, con los tiros de cámara y con el lenguaje adecuado. Ese trabajo representa un 30% de la nota final. Ese es el trabajo final. Y nunca encontré la gráfica. Estaba buscando la gráfica mientras que hablaba. Bueno, esa es la... ¿Tienen otras dudas? Este es el momento. Tengo por aquí. Profe, ¿cómo era lo del examen final? Que Eso. no logré. Ajá. Uno va a buscar la gráfica. Dame un segundito para poder explicarle. Ahora sí, estoy sí, ya estoy más, Sí, más claro. Claro, para que desarrollen. Va para allá. Dame un segundo, muchachos. Vamos a nuevo, hombre. Aquí yo tengo la presentación de la que estamos buscando. Aquí está. Déjame hacer el cambio de presentación. Y ahí voy con el ejemplo específico. Es importante que ya vayan desarrollando esa idea. Es verdad que la vamos a entregar una sola, o sea, al final, ¿no? Pero que ya vayan desarrollando para que no se les acumule ese trabajo. Igual las actividades de esta materia son bien sencillas. La idea es que todos pasemos tranquilamente siempre y cuando, como le había dicho, lo entreguen a tiempo. No hay ningún problema con eso.
Trabajo final, vamos buscándolo aquí. Aquí está, déjame un segundo. Vamos a hacer un cambio de... Y con esto vamos cerrando. Estamos haciendo un cambio de diapositiva. Aquí está. Está cargando. Ahí, deja que cargue. ¿Lo aprecia, muchachos? ¿Lo ven? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Ahí está. La primera parte, resolución de caso. Ahí se lo voy a leer textualmente, donde un conocido presentador de un programa de televisión está involucrado en un escándalo. Puse televisión, pero puede ser de radio, un locutor, pues hay locutores que son famosos. Está involucrado en un escándalo y ha sido expuesto en las redes. El caso ya es viral, pero la empresa no puede ni quiere prescindir de él. Eso es lo que le digo. La salida más fácil de la empresa es votarlo, como se dice vulgarmente, pero aquí el trabajo es que, o sea, la gerencia dice que se queda con ellos. Entonces, ¿cuál es la función? Ayuda a mantener una buena imagen de tu programa, porque ese es tu producto, y esa es parte del trabajo del productor. No solamente, eso es lo que pasa, que a veces, muchas veces como productores nos metemos tanto en el producto y nos olvidamos de esas funciones que están alrededor nuestro, que es incluso que hacemos de relacionista público, que tenemos que ver con la imagen de nuestro, aunque no queramos, de nuestro producto, nuestro programa. Entonces, tu función es ayudar a mantener una buena imagen de tu programa mediante un comunicado aclaratorio y publicarlo en las redes de la empresa. Ojo, todo esto es ficticio. Entonces, en la tercera línea dice, crea el nombre del programa, el nombre del presentador, crea la situación y redacta el comunicado para el público en las redes. Todo debe ser ficticio, señores. Y traten de que no se parezcan nombres ni nada. En la segunda parte, un guión técnico de radio o televisión. Vamos a hacer lo que es el rondado en este caso. Construye un guión técnico aplicando los términos y técnicas del lenguaje vistos en clase para un programa tipo entretenimiento para radio o TV de 30 minutos. Eso sí, el programa del que estamos hablando de arriba se puede ser el mismo programa, pero que sea de 30 minutos. O sea, estructuremos el espacio del programa para 30 minutos, que son como 2 cortes comerciales. Tú eliges el nombre, medio de comunicación y la temática del programa. Si quieren basarse en un solo programa, ya les digo, con el del caso arriba, el programa X, pueden hacer rondado de programa X. Pero si quieren hacer arriba, mencionar el programa X y acá quieren desarrollar un rondado para el programa Y, no hay problema. ¿Estamos claros, señores? Sí, profe. Listo, listo. Entonces, los que no han Listo, pasado, profe. dele. Los que no han pasado a la actividad, por favor, les pido para que no se le acumule eso, porque ahí hay un punto que dice puntualidad. Todavía estamos a tiempo de que desarrollen la actividad y se ganen sus 5 puntos que son acumulativos a la nota final. Entonces vamos a salir de la clase presencial para que usted aproveche. Nosotros estamos programados hasta las 5 de la tarde. Estos 20 minutos usted puede ir aprovechándolo para ir desarrollando los que no han desarrollado. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Está bien, profe. Gracias, yo. Que descansen. Profe, por ahora, A la por hora, ahora dígame. tenemos que desarrollar esa actividad solamente. Sí, hasta el momento sí. Ahí le voy a poner la otra actividad que no tiene mucha ciencia tampoco. Listo, profe. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Está bien, profe. Que tenga buen fin de semana. Bendiciones. Gracias, igual. Bendición también.